Muy buenas noches, un viernes más con todos ustedes, el programa En Primera Persona. En el día de hoy les traigo la vida, la historia más íntima, más cercana de una de esas figuras asturianas, de esta tierra asturiana prolija en dar genios, en dar artistas, en este caso una persona sobradamente conocida en el mundo del arte. Hoy está con todos nosotros Fernando Alba Álvarez. Muchas gracias, Fernando, por haber hecho un hueco y estar esta noche aquí departiendo un rato agradable con todos los telespectadores. Gracias a ti. La formación académica proporciona libertad para elegir el camino en el mundo del arte. Bueno, en principio, a ser posible, siempre es buena, ¿no? Para no andar descubriendo Mediterráneos, ¿no? Aunque luego el camino definitivo te lo tienes que encontrar, en fin, dentro de ti mismo, ¿no? Pero orienta mucho y relaja en el sentido que te da un oficio y te inicia en lo, bueno, en el oficio fundamentalmente, ¿no? El maestro solo orienta al alumno en el mundo del arte y el resto, lo esencial, lo tiene que descubrir él mismo. Pues sí, tiene que ver con la pregunta anterior, yo creo que sí, ¿no? Aunque hay maestros que se alejan de la academia, hay maestros que inician, que ponen a uno en el límite, es decir, en el precipicio de la creación en cuanto a que provocan esas situaciones, y esos son los grandes maestros, los que además te ayudan a descubrirte. ¿Con qué se construyen y a qué aspiran sus obras de arte? Se construyen fundamentalmente con la cabeza y con las manos, pero con las ideas fundamentalmente, ¿no? Luego los materiales son, como tú sabes, amplios y muy diversos, ¿no? Los materiales están en función de la idea. Unas veces sirven a la idea y otras veces provocan la idea por sí mismos, ¿no? Por su contemplación, por su carácter, etcétera, ¿no? Dicen que el miedo bloquea y evita el desarrollo. ¿Es necesario perder el temor al fracaso? Absolutamente. O sea, lo que pasa es que es una conquista conceptual, ideológica, de pensamiento, que es compleja. Pero hay que abrazar el fracaso porque el fracaso genera mucha libertad. Quita miedos, genera mucha libertad. Y ese es el universo de la creación, la libertad. La libertad. Mientras no, cuanto más tardemos en acercarnos a ella, menos estaremos en el centro de lo que consideramos la creación artística. ¿Tiene miedo al paso del tiempo o el tiempo nos hace más sabios? Yo creo que el tiempo, lo vengo diciendo últimamente porque ya voy teniendo una edad, que el tiempo a mí me hizo mucho más rico, mucho más... Lo de sabio es una palabra mayor, pero me hizo más rico, sí, más complejo, con una mirada más amplia, más honda, más profunda. Y me hizo comprender cosas, liberarme de cosas y comprender cosas que antes no comprendía de la misma manera. Y al decir de la misma manera digo en un sentido más libre, y con más multiplicidad de sentidos, por decirlo así. Así que para mí el tiempo lo abrazo como una riqueza. Y no pienso en el aspecto negativo, porque ese ya, por otra parte, no podemos corregirlo. Es irremediable. Irremediable, exacto. Cojamos lo bueno, diría yo. Cojamos lo bueno. Seamos sabios en eso. Seamos sabios. ¿Es usted individualista? Individualista. Bueno, no sé exactamente cómo podemos interpretar esa pregunta, pero sí, soy profundamente individualista y profundamente colectivo. Es decir, necesito mi individualidad para generar mis obras, pero me preocupa mucho el aspecto social, el aspecto de comunicación, y el entorno sociológico me preocupa mucho. O sea que estoy en lo individual y en lo colectivo, sí, profundamente en ambas situaciones, porque
El colectivo genera las obras, porque marca época y genera las obras, somos hijos del momento, y lo individual es necesario para soñar en nuestras profundidades y en las de los demás. Individualidad y colectividad es un equilibrio para lograr la armonía en la sociedad. Sí, porque yo creo que todo el mundo necesita de esta introspección para descubrirse, para ser el mismo, saber lo que quiere como individuo y luego integrarse en el grupo y aportar cosas, ¿no? Yo creo que la masa como masa es una cosa amorfa. Entonces la masa, siempre pensé y pensamos muchos, que se compone de individuos, de grandes, pequeñas, medianas individualidades, ¿no? Porque sin la individualidad estaríamos en los demás, estaríamos enajenados, quiero decir, no sería, o sea, ser nosotros mismos por principio y luego volcarnos en los demás. Vamos a su historia más íntima. Nace en La Folguerosa, concejo de Salas. Cuénteme ese entorno familiar. Bueno, es una casa de aldea y una profunda referencia para mí. Y bueno, ¿qué voy a decir? Tenía un entorno de labranza, obviamente, con su hórreo, casa, etc. Y Tendejó un Pajar, que ahora está un poco reestructurado, lógicamente, por el paso del tiempo. Y bueno, recuerdo, mi entorno era un poco artesano, aunque yo nunca quiero hacer gala de esto porque mi derivación en la escultura viene por otra vía, ¿no? Entonces no quiero hacer de la anécdota de una coyuntura importante que lo es algo fundamental en relación a mi trabajo, ¿no? Pero a mi abuelo lo recuerdo haciendo cestos. Me hizo uno de pequeño que yo tenía, fíjate, que yo iba a buscar hierba, que se llegaban con él y tal, para yo participar parece ser, en las tareas del campo. Y mi tío y mi padre, mi tío era un profesional, hacía madreñas, y mi padre hacía madreñas, ¿no? Mi tío era un profesional de cuidado, ¿no? Decían que si mi tío te hacía una madreña, parecía que metías el pie en una alpargata. Entonces eso debe ser para un madreñero el mayor elogio, ¿no? Por la suavidad, por la medida, por el acoplamiento del pie, por esa lectura, ¿no? de acomodar el pie al interior de la madreña, ¿no? Así que, bueno, yo el entorno lo recuerdo muy agradable, con un perro que teníamos por allí, que iba al monte, mi casa es la última del pueblo. ¿Cómo se llamaba el perro? A espantar, Pistolo. Pistolo. Iba a espantar las cabras allí al Campo del Muro, decíamos, a las cabras, por allí tenemos unas fincas también, en la última, 2 fincas en la última zona, y iba para allí. Bueno, cantidad de anécdotas y tal. Y luego, nada, en los años 50... ¿La infancia? Pues sí, tenía 6 años y decidieron trasladarse a Grau. Moscón, medio Moscón. Medio Moscón. Otra vez traemos aquí a escena a Moscones, casi. pues ya da para gente que se dedica a la creatividad de forma muy amplia y diversa, ¿no? Digo. ¿Pero por qué se trasladan a Grau? Pues fue allí a visitar a un amigo y resulta que ese amigo, pues ese amigo conocido, tenía el bar iris. El bar iris. Hombre, claro, tenía, claro. Y lo iba a dejar. Y entonces, bueno, mi padre se lió con esa idea. Muy, muy afortunada para el resto de la familia y, excuso decirte, para mí, al día de hoy, si no, yo no estaría aquí, estaría en otro mundo, ¿no? O sea, y bueno, luego Grau fue y cogieron el bar y allí estuvieron hasta el año 60 y pico, que vinieron a Oviedo. Entonces yo me incorporé también a Oviedo, a la escuela. Yo venía allí a la Escuela de Artes y Oficios, iba y venía. Entonces al venir a Oviedo fue a integrarme conocer a Carlos Sierra, en fin, a una serie de gente que fue para mí, Miguel Ángel Caballero, poeta, bueno, para mí muy, muy importante en cuanto a mi desarrollo posterior. Y en Grau hay una cosa muy curiosa, que en Grau hice también ebanistería y talla. Incluso tuve un pequeño taller de talla.
y en madera, de talla de muebles y tal. Y me gustaba mucho, estaba muy a gusto. Y también había un taller al lado de carros y una faragua. Y al lado había un taller de zardaín, que hacía calzado artesanalmente. ¿Qué decir? Y yo me paraba ahí en el mostrador viéndolo golpear. Quiere decir, ¿no? Y de pequeño incluso en la bodega de mi padre, en la trastienda, pues yo, fíjate tú hasta qué punto el tema de manualidad y de los zapatos del zapatero me había gustado tanto que empezaba ahí a arreglar zapatos, yo como niño y tal, ahí a arreglar zapatos y me pasaba ahí las horas en esa soledad, en esa intimidad. Quiero decir que hay una serie de anécdotas que fueron muy, muy gozosas y no quiero pensar lo que me condicionaron en ese sentido, porque en cualquier caso yo los oficios siempre me gustaron, como veis la talla, pero bueno, esto es anecdótico, pero es muy curioso del entorno, ¿no? O sea que fue muy rico para allá. Allí conocí también a Antonio Areces, que el escritor poeta, que para mí luego fuimos muy amigos hasta el final de sus días, y para mí fue muy importante el habernos conocido. Luego seguimos y regresamos al pueblo juntos a pasar allí temporadas, él y yo solos, cocinando en nuestro aire y él escribiendo, yo dibujando los personajes del pueblo. O sea, fue una cosa, en fin, muy rica para ambos, pero a mí me hizo mucho bien. Inicia su formación artística. ¿Qué supuso para usted Jorge Martínez Jordán? Bueno, en Grau conocí a Jorge Martínez Jordán, ¿no? que era un escultor valenciano que había estado con la República, entonces, bueno, había tenido experiencias, estaba medio controlado y estaba un poco, tenía una paranoia de que si lo perseguían, si tal, y estaba por ahí medio, bueno, digamos medio escondido, ¿no? Supongo que en aquella época ya no, pero él me contaba. Y entonces iba a las marmolerías de Pravia, Grau, Oviedo, Cabal, etc. Y en Grau, pues con tanta suerte que quedó de pensión en el bar de mis padres. De pensión de comer, porque él vivía en Pravia y venía a todos estos sitios, ¿no? Y entonces con tanta fortuna que yo digo, estoy tallando y ¿qué haces? Dibujar y tal. Y empecé a dibujar con él del natural, unos niños, y a modelar. Y aquello fue para mí increíble, ¿no? Y él fue el que ayudó el que le planteó a mis padres lo de venir a Oviedo, ¿no? Porque ellos entran en este mundo de artes y oficios y de la escultura y todo eso. Ellos no estaban cerca de ese mundo, ni mucho menos. Entonces, claro, eran temerosos de mi deriva mísera, de pasar hambre y todo eso, como el arte. Aquellos poetas de los que habían oído tantas cosas, ¿no? Los padres, sí. Estudia algo que valga la pena y déjate de dedicarte a esas cosas. Claro, claro. Y ya sabes, a veces la excesiva protección pues mata pues todas tus ilusiones, ¿no? Bueno, ya le dijo, los convenció diciendo algo muy simple. Dice, mira, él es ahora tallista. Es un buen tallista. Pero si va allí, si va a artes y oficios, dibuja, hace cosas, si luego no le funciona lo que quiere hacer, va a ser mejor tallista, que ya lo es, pero va a ser mejor, porque se va a formar más, va a dibujar, va a modelar, va a tal. Entonces, bueno, palabra de... Tenía un comodín guardado. Palabra del Señor, y eso, claro, eso era muy difícil de rebatir, ¿no? Y entonces iba a venir, fue cuando vinimos aquí de manera definitiva, y conocí a toda esta gente, todo el ambiente, como te digo, y bueno, eso fue para mí. Cogí un estudio encima del Rialto de entonces, en la calle Argüelles, y Sierra, que tenía también otro estudio allí, y bueno, y allí nos llenamos de ambiente, nos llenamos de debates, nos llenamos de todas las fantasías que... Y bueno, luego, pues eso, ¿no? En aquel Oviedo tan penoso y tan retrógrado a tantos niveles, pues claro, vivíamos la vida y la imagen de artista de una forma muy intensa y muy verdadera, ¿no? Y llamamos la atención, el pelo largo, el bastón, lo otro, cosas que nos dejábamos ser al modo artista, ¿no? Y entonces que llamaban la atención y nos insultaban de todas las maneras, ¿no? Pero bueno, en fin, a veces no nos enterábamos porque íbamos ensimismados, la verdad era esa, ¿no? Íbamos
ensimismados de lo que soñábamos, ¿no? Y entonces, pues todo aquello que era muy... Y ahí empezamos a tener conciencia de lo que suponía también la transgresión, todo eso, quiero decir, ¿no? Luego vas a París, no sé qué, que a ver las distancias, pero lo que suponía la transgresión, ¿no? Una cosa fundamental a nivel de pensamiento y a nivel de artístico y a nivel social, a tantos niveles, ¿no? O sea, que no es tan banal ni anecdótico como parece ser que estoy contando. Quiero señalar eso como un elemento de conciencia inmediata y sobre todo posterior, ¿no? O sea, ese hecho que parece banal, pero yo creo que tiene una carga importante de provocación para abrir puertas a otros mundos y a otros pensamientos y a otras actitudes, ¿no? Porque de la Escuela de Artes y Oficios luego va al Círculo de Bellas Artes a Madrid. Luego voy al Círculo de Bellas Artes de Madrid a dibujar del natural y, en fin, ahí estuve también en otro taller, también trabajando la madera, haciendo figuras románicas para ganarme la vida, etc. Quiero decir que ocurrieron muchas cosas paralelas que me han formado como ser humano, bueno, he visto la vida de una manera más amplia, por decirlo así, ¿no? Dando pie a esto, ¿el artista nace o se hace? Bueno, el artista si nace, igual tiene que hacerse menos, pero siempre se hace. Siempre se hace. Yo no sé si tiene que nacer. Eso yo no lo tengo muy claro, ni quiero tenerlo, porque tampoco vale para mucho, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente nazcas o no, es lo que te vas haciendo. Porque es obvio que en el hacerte es donde está la transformación, la conciencia, que aunque nazcas no la tienes. Es decir, el artista nace, pongamos por caso, pero nace sin formación intelectual, sin esa conciencia del arte y casi nada. Entonces nace con unas habilidades. Y esas habilidades son banales si no las incorporas, por eso digo, posteriormente, si no incorporas posteriormente pensamientos, en fin, conceptos, profundizas realmente con la cabeza en lo que es o puede ser el arte, ¿no? Entonces, por eso digo que se hace, porque fundamentalmente se hace. No sé si nace, lleva algo consigo, pero hombre, digo que alguna tendencia que tendrás genéticamente, a lo mejor aquellos oficios que yo te hablaba, igual tienen algo que ver en ese manejo, y empiezas por el manejo y luego terminas terminas trabajando con las manos y empiezas trabajando con las manos y luego terminas golpeando con la cabeza, ¿no? Escultor, pintor, grabador, ¿con qué se identifica más? Bueno, todo tiene su momento. O sea, yo creo que la complejidad está servida de temática, sí, y técnica. Así que en cada caso lo que proceda y según el momento que estés, las necesidades que tengas de expresarte, en fin, eso no, indistintamente. ¿Su primera exposición? Mi primera exposición individual creo que fue en Tassili, en Benedé, que fue de una... En el 66. 66, de una gran ilusión, que era la primera cosa. Eran en barro cocido, terracotas, y presentada por don Pedro Caravia, que es un honor recordarlo y además le dedico mi recuerdo. Y fue muy gratificante, muy interesante, que te voy a decir la primera cosa, para mí era aquello también una aventura, porque acababa de descubrir allí aquella época juvenil llena de erotismo, de tantas cosas, aquellas figuras imposibles en su estructura, porque eran de barro, y no sé cómo se sostenían, de manera que cuando las envié a algún sitio, algunas rompieron, luego tuve que restaurarlas porque eran, para ser barro, eran imposibles, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que haces. Dice, no le dijeron que era imposible y lo hizo, ¿no? Pues un poco parecido yo. Iba con las cosas y aquello surgía luego y era muy espacialmente muy rico, y bueno, allí empecé a descubrir muchas cosas. Empecé con esa que tenía referencias del pasado inmediato, que era la figura. A partir de ahí había una cierta neofiguración, pero ya empezaban a ser abstractas, entonces era el paso entre la figuración y lo abstracto, ¿no?
a trabajar con el vacío, en fin, esa cosa, ¿no? Muy interesante en aquel momento para mí. ¿Pero usted es reacio a las exposiciones individuales? Bueno, nunca tuve prisa, ni tuve esa conciencia que había que, digo, esa preocupación que había que acelerar eso, ¿no? Bueno, digamos que me dejé llevar. Y luego hubo una circunstancia que no es una razón, pero tiene algo que ver, que yo me dediqué, por eso cuando esta última que hice en el museo el año pasado, ¿no? Comisariada por Jovino Martínez, que además... Sí, es compañero, es compañero. Y que hizo la tesis sobre mi obra y tal, que sabe más de mí, yo suelo decir, que yo mismo, porque claro, no paro de tomar nota, ¿no? Y... ¿Cuál era la...? Reacio a las exposiciones individuales. Sí. No, a partir de un momento me surgieron encargos públicos, encargos en instalaciones arquitectónicas, etc. Y bueno, eso lleva un tiempo, una preocupación. No sé, me dejé llevar no por esos derroteros, que a la vez hacían mis cosas que podían ser exponibles, ¿no? Pero no me pegó demasiado y luego centré bastante mi atención en esos encargos porque me gustaba más lo público por público y por concepto, social además, que lo privado en este caso, de lo que hablábamos antes, ¿no? que lo privado, sí, es correcto. Y entonces, bueno, dedicarle esa atención, fue pasando el tiempo y resulta que cuando os puse aquí en el museo, por eso lo recordaba, dice, si hace 30 años que nos pones, ¿y cómo es posible? Bueno, o sea que no piensas en ello, el tiempo pasa. Participé también en infinidad de colectivas, pero bueno, quiero decir que... Por eso se lo decía, porque había salido el comentario de hace 30 años que nos pone individualmente. En colectivas hay mucho, por eso era precisamente a raíz de esa gran exposición del Bellas Artes. Yo creo que es necesario exponer. Pero uno expone, es muy personal, uno expone, es muy personal, según el carácter y tal, pero digamos que yo siempre estuve a lo mío, es decir, a mi construcción, a la construcción de mí mismo. Sin que esto suene a presunción ni a exclusión de nada, porque también el que expone está construyéndose a sí mismo. Es decir, pero quizá el carácter, no sé, quiero que esto suene como quiero que suene, ¿no? Como una reflexión intimista y que podría ser una de las razones. No me preocupo nunca estuve vinculado a una galería como tal, y lo estoy. Entonces dejé que las cosas sucedieran de esa manera y que fluyan, y fluyeron así, sin más, ¿no? Su obra escultórica en madera, en chapa de acero laminada, aluminios, hormigón, piedra. ¿Con qué material se siente más cómodo trabajando? Como te decía antes, indistintamente, porque, a ver, la idea marca la elección en cada caso, ¿no? La idea o el interés. De repente te quedas mirando un pedrusco y ya tienes la pieza y ya lo afrontas, o sea, quiero decir, lo ha generado, ¿no? Y otras veces tienes una idea que soñaste y buscas el material. O sea, quiero decir que surge indistintamente de una forma o de otra, o de mil y un maneras, ¿no? O sea, que uno no puede controlar, claro. Pero quiero decirte que indistintamente según cada momento, ¿no? Y cada época, claro. Una obra suya retirada y tirada actualmente, la retirada de la plaza del Agua Nol en Ventanielles en el 95, creo recordar. Sí. ¿Tiene Oviedo una deuda histórica con usted? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque aquello fue una agresión en toda regla. Aquello fue una agresión en toda regla, perpetrada por el equipo de Camino de Lorenzo en aquel momento. Eso es así. O sea, eso no podemos cambiarlo.
Y luego los distintos intentonas que hizo el propio Camilo de Lorenzo, yo no sé si estaba provocando, iba en serio, de cachondeo o no. O sea, yo concluyo que estaba de cachondeo, porque al final yo fui una vez con Ismael, su lugarteniente, en un momento determinado, con un taxi, porque llovía, habíamos quedado hacía unas semanas en el ayuntamiento, tal día a las 12, hicimos un recorrido Pura Tomás en un taxi con Ismael y acordamos que este sí, este no, el otro no. Pura Tomás no, porque yo le decía, es una reserva india, me la quiere meter allí como una reserva, con perdón por los indios, pero bueno, los indios fueron víctimas del asunto y yo no quería ponerla allí, enterrarla allí. Esto no, y concluimos en donde la Telefónica, arriba. En la plaza de... Sí, antiguamente de la Gesta, hoy en la Fresno. Exacto. Hoy la plaza del Fresno. Entonces acordamos ahí y dice, bueno, ¿qué dijo? Y dije de Gabino. Dice, bueno, ¿qué te dijo? ¿Qué dijo? No, Alba dice que allí, dice, bueno, por si lo dice Alba, fíjate tú, que parecía que habíamos tomado un café el día anterior. Yo con Gabino nunca me vi, porque nunca me llamó. Si me hubiera llamado, hubiera ido. Algunos me decían, ¿por qué tú no lo llamas? Hombre, hasta ahí podíamos llegar. Un poco de dignidad, llamarlo yo. Jamás me llamo, nunca tuve. Dice, si lo dice Alba, está dicho. Claro, eso me suena cachondeo. Por la falta de respeto. No, por la actitud posterior. Podía estar bien si fuera consecuente, pero la indiferencia posterior confirma el cachondeo. Y bueno, nada, y hace poco tuvimos una reunión con Cantelli a través de un amigo común, y bueno, luego se quiso colocar allí algún alcalde de barrio del PP con esa cantinela de que los niños porque allí se subían los niños porque era territorio peligroso aquello. Estabas allí un tiempo, ventanillas, quiero decir, y aquello era de un momento dado. Yo estuve allí, había que estar... En fin, tuve que echarle mucha flema. Yo tengo cierto talante, ¿no?, para manejar esas situaciones, pero era duro. Entonces siempre sacan la cantinela, lo voy a llamar así, de que los niños se accidentan, no sé qué. Y claro, esto lo quiero decir aquí con todos los respetos, no sé si debo de decir con respeto o no, pero voy a decir que en la conversación con Cantelli pues salió este tema, ¿no? Y lo primero que me dice es que los niños caen, no sé qué. Uy, digo, ya estamos hablando de lo de siempre. De los niños, eso fue hace no sé cuántos años. Y entonces, bueno, conclusión, han heredado la cantinela de los niños. Y él, a partir de ahí, deduje yo, es temeroso de que los niños le pasen algo y le pase la rebaja, supongo que política. Él no quiere cometer errores y entonces no quiere tener ningún tipo de, para él, atrevimiento irresponsable. Yo le argumenté que, claro, que no estamos en la época aquella, no estamos en Ventanilles. Todos los niños o en el parque, en cualquier zona de esas, salen con sus madres, con sus chicas que los cuidan, con infinidad con gente mayor, en definitiva, y saben que hay una zona de juego y otra zona, y si no, que se bajen, porque claro, el peligro está en la farola, el peligro está en todas partes en la ciudad si nos ponemos a subir con cosas. Entonces me parece una falacia, y esto es lo que pasó. Con cualquier obra de arte de la ciudad. Esto es lo que pasó. Y entonces me dijo que buscara un sitio donde eso no ocurriera. Y digo, bueno, eso no hay en ninguna parte. Entonces me proponían, como ya entonces, que me echaban la culpa de no querer colocarla, de una rotonda. Y yo le dije que por concepto, por todo, lo expliqué una y mil veces, no podía estar en una rotonda. Primero, por la distancia. Segundo, por el tiempo. La percepción. La percepción, el paseo, tiene que ser un recorrido lento, próximo, te alejas. Es decir, no está pensada para una rotonda. Que yo hago una para una rotonda, considerando todos los aspectos, ¿no? Y esa no. Y entonces, bueno, me han buscado un sitio y no se me ocurre. Miré alguno, por respeto a la reunión,
que yo fui de verdad y me encontré con eso, y no los encuentro. Entonces me temo que él le gustaría ponerla, pero con esa condición. Entonces, claro, es una condición que parece que no es verdad que quieres ponerla, o sea, no le entra en su cabeza porque tiene otros prejuicios que no le permiten actuar con esa, yo diría, mínima libertad. Y ese es un poco mucho el tema de la situación en donde estamos, ¿no? O sea que lamentable absolutamente. Por falta de diálogo, porque cuando ponemos el muro delante y no somos capaces de saltarlo en el diálogo y buscar aspectos, es una condición sine qua non, entonces ya no hay posibilidad. Trataremos de imaginar algún lugar donde sea posible. Plasmar la apticidad de los materiales con los que trabaja es importante. Hombre, sí, o sea, los materiales tienen su lenguaje propio, ¿no? Y hay que saber acceder a ellos, ¿no? Yo ahora trabajo mucho con el proceso de tiempo de los materiales, ¿no? Y su existencia me habla de su recorrido, ¿no? Y me habla de su proceso y su bagaje y sus límites. Entonces esto yo lo incorporo a mi discurso y, como ves en las últimas obras, son piezas donde el tiempo es un elemento fundamental y donde el tiempo, como hablábamos antes en una pregunta-respuesta anterior, donde el tiempo ejerce una labor de enriquecimiento desde mi mirada. Claro, el material se destruye, va envejeciendo, se destruye, pero formalmente, si hay una mirada que lo valore y lo contemple, y lo ponga en situación y en contexto, adquiere una belleza aquí y allá impresionante. O sea que para mi discurso encaja perfectamente. O sea, quiero decirte, y ahí veo yo un paralelismo entre la riqueza de los materiales que yo veo y muestro y transformo en la parte que creo que debo de transformar, y mi propia evolución personal. Veo donde no veía. ¿Qué importancia le concede al encuentro entre el espacio interior y el exterior, entre el diálogo del lleno y el vacío? Bueno, me parece fundamental. O sea, a partir de los años 40 y 50, bueno, en Remour, Jorge Oteiza, no por este orden, sino, bueno, yo tengo la referencia a Jorge Oteiza. El espacio se incorporó al volumen, a la escultura, como una materia más. Y entonces eso fue la gran transformación de la escultura contemporánea, una de ellas, y para mí eso fue fascinante. Entonces, yo desde Gargallo aquí, yo desde el 66 que expuse en Veneda aquellos barros, mis esculturas empezaron, mis figuras, que aún estaba con la figura, ya empezaban a vaciarse, a desocuparse de materia. Al modo de Gargallo, por decirlo así, ¿no? Que coincidió después, no es que yo tuviera que referir. Bueno, hay esas cosas que son, ¿no? ¿Diste con ello? ¿Te influyó? ¿No te influyó? Bueno, eso es lo de menos, ¿no? Pero es una referencia de Gargallo donde el vacío se había incorporado, la figura se iba vaciando, iba desocupando la materia. Entonces, me parece una transferencia fundamental, me parece esa simbiosis es potenciadora de los volúmenes, de las materias, del espacio, de todo. Y bueno, y eso me lleva a una reflexión que yo a veces decía de cuando Miguel Ángel decía que la escultura estaba en el bloque. Y por incorporar el espacio yo decía que el bloque acotaba el espacio y lo que era escultura era el espacio, ¿no? Haciendo un juego con Oteiza, que Oteiza se quedó con las cajas vacías, se quedó sin volumen, y entonces se dedicó a escribir, a hacer poesía. Porque claro,
se había quedado sin materia porque lo había vaciado todo, ¿no? Entonces, bueno, valga ese recordatorio a Miguel Ángel, que para mí fue otra referencia fundamental, bueno, como consideración singular, ¿no? En cuanto a ese aspecto estructural y formal, ¿no? Es decir, enfatizando el vacío como cosa única. Solo hay que acotarlo. Esos espacios, y ahí está todo, el escultórico, el arquitectónico, el urbano, ¿cómo se incorpora? Bueno, en cada caso también tiene una solución, porque el arquitectónico tienes que dialogar, que yo tantas veces intervine. Bueno, volvemos otra vez a Jovino en el de Mieres, el ambulatorio, que tienes que considerar naturalmente toda la infraestructura del edificio, o las partes inmediatas, o la totalidad, diría yo, para meter allí ciertas piezas que tienen una dimensión considerable. Entonces, claro, es fundamental el diálogo con esa. No estás solo. En el espacio abierto tampoco estás solo, pero en sombras de luz dialogas con un espacio infinito, tienes otro tipo de libertades, ni mayores ni menores, diferentes, porque la libertad es una. Luego, el contexto determina matices para que la obra sea grande, pero la libertad es una. Si no, no hay libertades a medias. Entonces, la arquitectura tienes que dialogar, ¿no? Con el espacio libre tienes que dialogar con un entorno, como sombras de luz, que aspira a dialogar pues, con el sol, con la luna, fíjate tú, con el más allá, viajera, con Atlántica, que diría aquel, ¿no? O sea quiero decir que cada cosa dialoga y aspira a lo que su entorno le sugiere, ¿no? Etcétera, como ves. Bueno. Pero usted continua transgresión de materiales, los descontextualiza al sacarlos de su entorno vital y pasa de lo útil a lo artístico. Búsqueda de equilibrio entre lo sensorial y lo formal. Sí, y búsqueda de su memoria también, ¿no? Búsqueda de la memoria de los materiales. Quiere decir que los materiales, cuando yo los recojo, me cuentan cosas, ¿no? Tienen una memoria, tienen una andadura, tienen su existencia y su fatiga propia, ¿no? Que decir los arquitectos, ¿no? Entonces tiene todos esos componentes, ¿no? Y la sensualidad, pues, está servida en el concepto mismo del arte, voy a generalizar, ¿no? O sea, la sensualidad está servida, ¿no? Porque estamos en las emociones, ¿no? En las vibraciones sensoriales, ¿no? ¿Es el arte la expresión del alma del autor? Sí, entre otras complejidades, porque quién sabe lo que uno quiere no saber cuando hace, ¿sabes? ¿No? Entonces, quién sabe dónde uno llega, ¿no? Decía San Agustín que nunca el hombre va tan lejos como cuando ignora dónde va. Entonces, es de uno mismo, fundamentalmente sí, porque es un reflejo de lo que tú eres. Entonces, por eso has de preocuparte de ser amplio, complejo, libertario, para acceder a lugares que sencillamente desconoces. Por eso el saber demasiado en arte, sabiendo, tienes que saber, pero no saber demasiado en cuanto a lo que vas a hacer, porque entonces empiezas a estar algo malito, algo enfermo. Entonces tienes que no saber, la capacidad de estar desconcertado. La capacidad de estar desconcertado es absolutamente fundamental para acceder al universo creativo. Es fundamental. Y eso no es fácil. A mí me costó mucho, o comprendo ahora que no es fácil. Cada vez piensas que has accedido a un punto más complejo de esa situación. Y es que iba a decirte, bueno,
iba a decirte que cada vez accedes a un punto más complejo y si no es, no te lo remato porque se me fue la onda. Su obra es un símbolo reivindicativo de la ausencia de sensibilidad hacia el arte contemporáneo. Pues sí. Sí, porque, a ver, el arte contemporáneo, queremos entender el arte y si no, no nos vale. No entendemos de medicina y no nos preocupa. Es decir, no entendemos de arte y no escuchamos. Entonces, yo creo que es muy importante el escuchar, el familiarizarse con el arte, Bueno, ahí hay un tema ya, que entramos en otro tema, que es facilitar a la gente el acceso. El acercamiento. El acercamiento, ¿no? Yo creo que hay un déficit de sensibilización, de comprensión. No sé si por falta de oportunidad para que la gente lo vea o porque a la gente no le interesa, ¿no? El enfrentarse al arte moderno es duro porque implica enfrentarse de alguna manera a uno mismo, a los propios recursos, ¿no? Lenguaje no fácil. Tú te sitúas ante una obra que no comprendes y de repente te ves y dices, bueno, ¿de dónde cojo yo esto? No tenemos una actitud humilde ante el arte. No nos han enseñado desde pequeños no nos han enseñado reflexionar. A eso, a preguntar, a decir, a reflexionar. ¿qué será esto? ¿No será esto? Enseguida, sin saber, opinamos. Ese es uno de los grandes... Si la gente se sitúa allí de manera desnuda, desperjuiciada, bueno, aquello funciona en alguna medida. ¿Te gusta o no te gusta? Que no es poco. Pero te dejas que te guste o no. Ya no hay un rechazo. Eso es fundamental. Grupo Astur 71. Hombre, el Grupo Astur 71 es una referencia fundamental también, sí, muy importante en aquel momento tan conflictivo socialmente, en Asturias también con tan pocas cosas, Éramos unos cuantos, hicimos un grupo con aquello que teníamos, Mieres, sí, Alejandro. Sí. Nos veíamos en el estudio de cada uno, en fin, semanalmente, y teníamos unas conversaciones muy ricas, muy interesantes, ¿no? O sea, aquello para todos fue un hallazgo, ¿no? Y yo era el más joven de todos. Entonces, para mí es curioso decirte que, lo recuerdo muchas veces, ir al estudio de Alejandro Mieres, que ya era un pintor hecho. A mí me dio clase para prepararme de arquitectura en aquella Marqués de San Esteban, arriba, ¿cómo se llamaba? Ingrid estaba escuchando a Mustaquí, aquella planta allá arriba, íbamos a hacer escultura y muchas más cosas. Sí. Hombre, no, y que tenía una obra ya de unos tamaños y unos cuadros y tal. Claro, yo que estaba empezando y tal, y vi aquello para mí fue una confirmación de tantas cosas y fue un estímulo. Siempre lo recuerdo con mucho cariño y ya fuimos amigos para siempre. Sí. ¿Es hombre de ciudad o de medio rural? ¿De interior o de costa? Bueno, soy de interior, de medio rural, pero me gusta mucho acercarme a la ciudad. Sí, ese contraste entre lo rural y la ciudad, lo urbano, o sea, el asfalto me gusta, no sé, me potencia y me hace leer las dos cosas de una manera muy estimulante y muy contrastada. Sí. ¿Qué valor se le da al arte en Asturias?
Yo creo que está un poco hecho a un lado, porque hay poca atención. No sé, los asturianos todos debemos de ser un poco chepos, ¿eh? Deformes, porque no se explica que todos los acontecimientos y los espacios que se fomentan, pues, no sé, todos son para lo foráneo, y aquí no tenemos forma de enseñarnos más allá del pajares que decíamos siempre. Tenemos que seguir diciendo lo mismo. ¿Cómo valora la apuesta cultural del Principado y la del Ayuntamiento de Oviedo? Bueno, la del Ayuntamiento de Oviedo no tenemos ni una sala de exposiciones, pero ya esto desde hace ya un montón de años. Entonces, bueno, es una cosa lamentable que no tiene explicación. Y luego no pasa nada. Yo no sé, claro, todos estamos muy desestructurados, no digamos la sociedad. Entonces, parece que eso siendo importante, no pasa nada. Bueno, y nadie da cuentas de nada, más que en los debates que hacen en sus distintos encuentros en el ayuntamiento, pero más allá de eso no trasciende a la sociedad. Sale el periódico 4 cosas y se olvidan el día siguiente y no pasa nada. Pero bueno, yo creo que en ese sentido es lamentable, ¿no? Y el Principado, pues bueno, ya, no sé, es hora que por muchas cosas que se estén haciendo en las zonas rurales, en los márgenes de los centros y demás, es hora de que... ¿Qué se podría hacer para impulsar el arte de Asturias? Bueno, pero es hora de que... Hubo un intento en alguna ocasión de tener un espacio en Madrid. Un espacio en Madrid funcionó, bueno, de aquella manera, pero que es hora de que... A mí eso me parece fundamental. Es que yo esto lo comentaba bueno, lo venimos comentando con los compañeros desde siempre. No cito otros nombres. Pero el hecho de que se hacen exposiciones aquí, esto lo digo para todos, no es para mí, lo digo para todos, entre los que estoy incluido, claro. Exposiciones aquí completas, con el trabajo que lleva a hacer una exposición, llámese en el museo o cualquier otro lugar, y nacen, mueren en el mismo sitio y no van más allá, pues, de la calle Uría. No tienen recorrido. No tienen recorrido. Oiga, por el trabajo que cuesta eso. ¿Por qué no aprovechamos para promocionarnos como Asturias, el propio gobierno, hacer labor cultural, promocionar a los autores periódicamente, y etcétera, etcétera? O sea, que quiero decirte que en ese sentido yo creo que no hay una consideración suficiente, habiendo gente importante aquí que está haciendo cosas, y no hay una consideración suficiente. En cualquier caso es anecdótica, pseudopolítica, así porque hay que hacerlo, sino ¿qué van a decir? Pero con mayúscula, no. Porque supongo que todo eso repercutiría en lo otro, en lo pequeño, y lo pequeño en lo más amplio, etcétera, etcétera. ¿No? Serían vasos comunicadores que se potenciarían mutuamente, ¿no? Y no sé, yo no sé por qué, si es una ignorancia o si es... No hay una intención, obviamente, no quiero pensar. Ausencia de intencionalidad. Pero tampoco lo entiendo esto. Ausencia de intencionalidad política total. Total, yo creo que sí. Que no hay una conciencia clara de eso, pudiendo hacer eso tanto bien a la sociedad asturiana, ¿no? Y a sus hijos. Libros, televisión, cine o espectáculos en directo, ¿qué prefiere? Uy, bueno, todo ello está mezclado, sí. Todo ello está mezclado, ¿no? ¿Pero qué prefiere? ¿Qué prefiero? Bueno, los espectáculos indirectos son muy potentes, ¿no? Y los libros no puede uno soltarse de ellos, ¿no? O sea, no sé, citar a un entrañable poeta que es Esa luz, de Antonio Gamoneda, y citar un libro que leí, bueno, ya hace unos meses, de Fernando Beltrán, Bacon sin Bacon, que es un... Otro Moscón, ¿no? Otro Moscón. Pero bueno, 2 poetas que no les sobra la poesía recordarla, pero bueno, este es un libro más de narración, pero es que es una... Con sus mariposas en es una, sí, poética y tal, y está llena de
el bacon de pensamientos, en fin, de tantas cosas que es muy, muy rico de leer. Bueno, ¿Qué supuso para usted los premios, llámese el Nacional de Escultura, en el 71, el del Ateneo de Madrid o el Internacional de la Autopista del Mediterráneo? Bueno, todos los premios en cada momento fueron excepcionales, ¿eh? O sea, hay un momento en que uno ya se aparta y ya parece que no le tocan los premios, porque yo, con los de la autopista, que fue el último, Sin título, era ¿no? sin título, sí. Sin título, sin título. Era el 74, o sea que tenía 30 años. Era, bueno, de los más jóvenes de los mayores, porque luego había 4 menores de 22 años que hubo un premio. Eran 5 premios sin diferencias jerárquicas. Internacional, sí, entre sí. internacional. Y había uno para los más jóvenes que eran, y luego el resto para los mayores, los otros 4. Uno para los más jóvenes de los mayores. Y los otros tenía 71, el del Ateneo, y el otro era el 66. Quiero decir que siempre participé dentro de una edad. Bueno, en el de Cataluña había gente, bueno, muy importante, por supuesto, pero mayor, mucho mayor. Quiero decir, pero luego ya empiezas a pensar que los premios, como, depende de qué premios, pero yo no participé más porque empiezan como a no tener sentido, porque ya tienes una edad que ya te dedicas como, no sé yo cómo explicar eso, pero bueno, pasas a otra fase del desarrollo de tu personalidad y ya no andas por ahí a ver si, no sé, pero cuando aquello fueron los 3, el Premio Ateneo, acabamos de hacer una exposición aquí del Grupo Astur, en Tassili, y aquello fue increíble para mí, porque en cuanto al estímulo personal y luego socialmente, anteriormente lo de Barcelona, del Premio Nacional, tremendo, y lo de la autopista, excuso decirte. A ver, eso es en la Cataluña fue muy importante el del 74 por el hecho de la cantidad económica, que era muy importante en aquel momento. Me cambié de estudio, hice una serie de cosas muy importantes. Y bueno, la repercusión también, o sea que... Mediático. Sí, todos ellos tuvieron una gran importancia, a nivel social y a nivel personal, muy importante, muy importante. Un escultor y un pintor de Asturias, con lo dificilísimo que es poder decir. Es muy difícil porque siempre se quedará mal. Porque son todos amigos y entonces, vale, bueno, pero decir que hay muy buena gente, muy buenos escultores. ¿Y español? Y buenos... Y español... Pues, saliendo ya más del entorno inmediato, ¿será más fácil? ¿O internacional? Ya. Bueno, hace poco estuve por el País Vasco y estuve viendo a Oteiza y a Chillida. Bueno, voy a quedarme con ellos por el orden de Oteiza y luego Chillida, ¿no? Pero bueno, hablar de Giacometti y de tantos otros que están, en fin, infinidad de gente que nos hicieron tanto bien a todos nosotros, ¿no? ¿Cuál es la mejor lección que alguien le ha dado? Bueno, igual recuerdo no sé, en este momento igual recuerdo a Emerson, aquellos ensayos que leí, me los pasó Antonio Areces en los años 60 y pico. Dice, confía en ti mismo, todo corazón vibra al son de esa férrea cuerda. Maravilloso. Voy a quedarme con eso, porque si hago memoria igual me acuerdo de cosas, pero y hago una memoria también, un recuerdo a esas lecturas tan sorprendentes en aquel tiempo y que tanto bien hicieron. ¿Qué retos se plantean en la actualidad? Que no me abandone la conciencia que tengo de búsqueda y que cada mañana amanezca con la energía suficiente para percibir aquello que se muestra ante mis ojos que desconozco absolutamente, para darle sentido, forma y darle pensamiento. ¿Quién ha dejado huella en su vida? Bueno, mucha gente, pero yo tengo que recordar a Jorge Martínez Jordán, porque sin él no haría yo escultura. No sería lo que ahora soy emocionalmente, de pensamiento, no sería yo. Y
y estoy muy a gusto con lo que soy, con lo que he escogido, con mi recorrido y con la elección profesional debida a Jorge Martínez Jordán. ¿Soledad Así es. o compañía? Bueno, ambas cosas, pero la soledad me habita durante gran parte del día. ¿De qué no prescindiría? De esa soledad. Elija un lugar. Mi paisaje de origen. Precioso. Y para terminar, ¿qué le gustaría hacer que no haya hecho? Bueno, todo aquello a lo que aspiro, que no aspiro más que a hacer lo que nunca hice. Es decir, aquello que no sé. Fernando, un placer haberle tenido aquí con todos nosotros. Yo he disfrutado un rato agradabilísimo y espero que los telespectadores hayan sentido lo mismo que he sentido. Muchísimas gracias. Un placer haberte tenido aquí. Gracias a ti. Y a todos ustedes, emplazarles un viernes más en este su programa En Primera Persona. Muy buenas noches.